¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Nos hacemos eco en los próximos minutos de una duda que nos hacía llegar uno de los visitantes de nuestra Escuela Viva de Periodismo a través de vivaradio.es, en duda que tenía que ver con el empleo del español neutro respecto al español de España. De lo que sí no va a versar este material que estás ahora mismo escuchando es de cuál es mejor o cuál es peor. No es objeto de este trabajo el indicarte esas cosas. Ya tú decidirás si lo quieres usar, si quieres usar uno, si quieres usar el otro. Eso queda a tu libre albedrío. Nosotros te vamos a dar unas claves. Y me gustaría empezar por el principio, porque conocieras qué es el español neutro. Y me voy a remontar al año 1929, cuando se estrenaba una película que se llamaba Río Rita. Río Rita fue la primera película que contó con doblaje al español neutro y además se hizo por propia petición de los productores. Sabían que esa película se iba a doblar al español, pero temían que, dependiendo de la región geográfica en donde éste se hablara, se generasen algunas dudas en la comprensión de algunos vocablos. Yo más bien quiero pensar que por ahorrarse algunas moneditas, porque había que doblar una película para México, otra para Argentina, otra para Brasil, otra para Colombia, otra... Imaginaros el dineral en doblaje que se habrían gastado. Entonces estos señores, que eran muy sabios ellos, decidieron que iban a hacer un refrito de un montón de palabras que se podían entender en todas partes y dijeron, bueno, pues vamos a crear el español neutro. Y así se creó el español neutro. Esa es la historia. La idea principal era precisamente esa, crear un dialecto del español utilizando unas palabras que pudiesen ser entendidas en todos los países en los que se habla este idioma. ¿Qué pasó con esto? Pues que con el paso del tiempo, si os dais cuenta, el español neutro, sobre todo a oídos del español de España, nos suena como mexicano. ¿Por qué? Porque en España nunca se cultivó el español neutro como forma de comunicación de posible importancia para establecer relaciones comerciales o incluso comunicacionales con otros individuos de países hispanohablantes del otro lado del Atlántico. Esa es la razón por la que el español neutro en España nos suena como a mexicano. Ahora bien, no tenemos que circunscribir el español neutro solamente al español oral. También tenemos que entenderlo desde el punto de vista del idioma escrito. Y en ese sentido, pues sí que podemos encontrarnos con algún tipo de inconveniente si nos centramos solamente en el español de España. ¿Inconveniente en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que hay ocasiones en que esas acepciones utilizadas en el español neutro aparecen o bien ambiguas o bien como acepciones directamente empleadas, según el diccionario de la Real Academia Española, como propias de América Latina. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo muy claro lo tenemos con la palabra cloro. Si uno entra a una tienda en México, por ejemplo, y pide una botella de cloro, lo que le van a vender es lejía. Si uno entra a una misma tienda, en una droguería, aquí en España, y pide cloro, una de dos, o no van a tener, o lo que le van a vender es el cloro para las piscinas. Si queremos lejía, pues deberemos pedirla como tal, lejía, o por su terminología química, hipoclorito de sodio. Entonces, estas dudas también se dan con respecto al español neutro y al español de España.
¿Cuándo debemos utilizar el español neutro? Pues sobre todo debemos utilizarlo cuando nos vayamos a referir a personas que viven en países en donde sabemos a ciencia cierta que determinadas palabras de nuestro hablado común y corriente podrían no ser entendidas o mal interpretadas. En ese sentido, sí que facilita una utilidad para poder entendernos mucho mejor. Cuando estamos haciéndolo entre españoles, o entre gente que vive en España y que conoce las particularidades tanto léxicas como gramaticales, pues ahí entiendo que no es necesario poder utilizar el español neutro, aunque, bueno, pues también hay que decir que con la añadidura de esas palabras que en español neutro también pueden utilizarse como sinónimos, nuestro léxico gana bastante. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y para aquellos que os estáis preguntando ¿dónde puedo aprender ese español neutro? Bueno, pues el primer consejo que os podemos dar es que primero de todo conozcáis el español que habláis normalmente, la gramática, la sintaxis y la ortografía. Es importante porque ya a partir de ahí podéis luego incursionar. Por ejemplo, hay un montón de videos en YouTube que hablan sobre cómo aprender español neutro y allí lo podéis aprender. Y vamos a hablar de una particularidad importante que seguro os habéis dado cuenta cuando os habéis puesto a escuchar algo de español neutro hecho en América. Y la duda que seguro que te está invadiendo en este instante es sobre las Z's y las C's, que en el doblaje internacional, en ese español neutro hecho en América Latina, suena como S. Y es, como os decía antes, es el hecho de que ese español neutro está hecho con las idiosincrasias fónicas de América Latina al articular el español. Es decir, que las zetas suenan como zetas, como con esa S muy suavecita. Las Cs también, cuando suena zacecizozú, suena como una S muy débil. Aquí, si usásemos el español neutro, tendríamos que pronunciar correctamente ese fonema, el fonema ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que escuchamos esos sonidos, o mejor dicho, tendemos a pensar que ese español neutro es español latinoamericano. Así pues, ¿con qué moraleja nos quedamos? Que el español neutro no se refiere únicamente a la entonación de las palabras, sino a las palabras en sí mismas, al significado de las mismas. Es decir, que entendemos por español neutro un dialecto a partir del español que permite la unificación de vocablos para que sean entendidos en todas las regiones en las que se habla español. Eso es el español neutro. ¿Que queréis utilizarlo porque queréis que vuestros videos o vuestro contenido informativo, periodístico o de entretenimiento llegue a más mercados sin que se den esas incómodas particularidades de no entender o no hacerse entender con determinadas palabras? Pues lo podéis usar. ¿Que vuestro medio está enfocado a un ámbito local en el que os movéis con un español definido en base a un contexto geográfico? Podéis seguir usándolo como hasta ahora. Lo que sí que quería era desvincular la parte del doblaje de las películas de lo que es el español neutro en sí mismo. ¿De acuerdo? Y nada más, amigos. Eso es todo lo que tenía que contaros. Recordad que este vídeo es de libre difusión, que lo podéis compartir con quien creáis que le va a hacer falta o le va a aportar alguna cosa. Y nosotros nos encontramos dentro de muy poco aquí, en la Escuela Viva de Periodismo. Hasta entonces, muchas gracias. Viva Radio, tu radio de viva voz.